Señor, susurré entre lágrimas, la depresión me está matando. Por favor, quítamela. En ese momento, sentí que algo sobrenatural me envolvía. La historia que escucharás a continuación es un relato real. Los nombres de los personajes y lugares han sido cambiados para preservar la privacidad de sus autores. Si crees en milagros o has vivido alguno, deja tu opinión en los comentarios y suscríbete. Nunca olvidaré el día en que crucé las puertas de la unidad psiquiátrica. El olor a desinfectante me golpeó como una bofetada, recordándome que esto era real. Yo, Carlos Martínez, el tipo que siempre tenía una sonrisa para todos, estaba internándome voluntariamente en un hospital psiquiátrico. ¿Cómo diablos había llegado a este punto? Nombre completo y motivo de ingreso, me preguntó una enfermera con voz monótona, sin siquiera levantar la vista de su computadora. Carlos Martínez Gutiérrez, respondí con un hilo de voz. Estoy aquí porque creo que soy un peligro para mí mismo. Esas palabras resonaron en la pequeña oficina de admisión, y por primera vez, la enfermera me miró directamente a los ojos. Vi un destello de compasión en su mirada, rápidamente reemplazado por profesionalismo. Entiendo, señor Martínez. ¿Puede ser más específico sobre sus síntomas? Tomé una respiración profunda, sintiendo como el familiar dolor en mi pecho se intensificaba. Es como si tuviera un monstruo dentro de mí. La depresión me aplasta, sí, pero la ansiedad. Dios mío, la ansiedad me está devorando vivo. Mi voz se quebró en la última frase, y sentí las lágrimas amenazando con derramarse. La enfermera me ofreció un pañuelo, su gesto amable contrastando con la fría eficiencia del lugar. ¿Hace cuánto tiempo que se siente así?, preguntó mientras tecleaba rápidamente en su computadora. Semanas, no, meses, admití. Al principio pensé que podía manejarlo. Ya sabe, respirar profundo, hacer ejercicio, todas esas cosas que te dicen que ayudan. Pero cada día era peor. Llegó un punto en que ni siquiera podía sentarme a ver la televisión sin sentir que me ahogaba. La enfermera asintió, su expresión neutral pero sus ojos revelando que había escuchado historias similares cientos de veces. ¿Está tomando alguna medicación actualmente? Sí, antidepresivos y ansiolíticos. Pero no parecen hacer mucho efecto. Mientras hablaba, sentí una nueva oleada de pánico apoderándose de mí. El pasillo detrás de la enfermera parecía extenderse infinitamente, lleno de puertas cerradas y voces apagadas. ¿En qué me estaba metiendo? Necesito caminar, dije abruptamente, levantándome de la silla. La enfermera me miró alarmada. Señor Martínez, por favor, necesitamos terminar el proceso de admisión. Pero ya no podía quedarme quieto. El dolor en mi pecho era insoportable, y sentía que las paredes se cerraban a mi alrededor. Sin decir una palabra más, salí de la oficina y comencé a caminar rápidamente por el pasillo. Señor Martínez, escuché a la enfermera llamar detrás de mí, pero no me detuve. Mis pasos resonaban en el suelo de linóleo mientras avanzaba sin rumbo, tratando desesperadamente de escapar de la tormenta en mi mente. Pasé junto a pacientes con miradas perdidas y personal médico que me observaba con cautela. En ese momento, me di cuenta de que había cruzado un umbral. Ya no era el Carlos de antes, el hombre seguro y sonriente. Ahora era un paciente más, otro alma perdida en los pasillos de la unidad psiquiátrica. Me detuve frente a una ventana, mirando el mundo exterior que parecía tan lejano e inalcanzable. Mi reflejo en el cristal me devolvió una mirada que apenas reconocí, ojos hundidos, barba descuidada, la sombra del hombre que solía ser. Dios mío, susurré, apoyando mi frente contra el frío vidrio. ¿Qué me está pasando? En ese momento, sentí una mano en mi hombro. Me giré sobresaltado para encontrarme cara a cara con un hombre de mediana edad, vestido con una bata blanca de médico. Señor Martínez, dijo con voz calmada pero firme. Soy el doctor Ramírez. ¿Por qué no viene conmigo? Creo que tenemos mucho de qué hablar. Asentí débilmente, demasiado agotado para resistirme. Mientras seguía al doctor Ramírez de vuelta por el pasillo, una parte de mí se preguntaba si alguna vez volvería a sentirme normal. Lo que no sabía en ese momento era que mi viaje a través del abismo de la mente apenas estaba comenzando, y que el milagro que cambiaría mi vida estaba más cerca de lo que jamás hubiera imaginado. Los días en la unidad psiquiátrica se fundían unos con otros en una bruma de medicamentos y terapias. Cada mañana, me despertaba con la esperanza de que todo hubiera sido una pesadilla, solo para encontrarme de nuevo en esa habitación estéril, con el sonido distante de pasos en el pasillo y el ocasional grito ahogado de algún otro paciente.
Una tarde, después de otra sesión agotadora de terapia grupal, me encontré solo en la pequeña capilla del hospital. El lugar estaba desierto, iluminado únicamente por la luz tenue de unas cuantas velas. Me senté en el último banco, mirando fijamente al crucifijo que colgaba en la pared frontal. ¿Por qué, Dios?, susurré, sintiendo como la ira comenzaba a burbujear dentro de mí. ¿Por qué me has abandonado? El silencio que siguió a mi pregunta fue ensordecedor. Sentí como algo se quebraba dentro de mí, como si la última cuerda que me mantenía unido se hubiera roto. «Contéstame», grité, poniéndome de pie de un salto. Mi voz resonó en las paredes de la capilla, pero el crucifijo permaneció impasible, los ojos pintados de Jesús mirando al vacío. ¿He sido fiel toda mi vida? He seguido tus mandamientos, he ayudado a los demás, he creído en ti sin cuestionar. ¿Y así me lo pagas? Comencé a caminar de un lado a otro, incapaz de contener la tormenta de emociones que me consumía. ¿Sabes lo que es sentir que te ahogas con cada respiración? ¿Tener miedo de tu propia mente? Por supuesto que no. Eres Dios. Se supone que eres todopoderoso. En mi rabia, agarré uno de los himnarios y lo lancé contra el altar. El libro golpeó el mantel blanco, derribando un par de velas que rodaron por el suelo. ¿Eres un fraude? ¿Un cuento para niños? Si realmente existieras, si realmente te importara, no dejarías que tus fieles sufrieran así. ¿Señor Martínez? La voz suave, pero firme del capellán del hospital me sobresaltó. No lo había oído entrar. ¿Está todo bien? Me giré para enfrentarlo, las lágrimas corriendo libremente por mis mejillas. No, padre. Nada está bien. Nada ha estado bien desde hace mucho tiempo. El capellán, un hombre mayor con el pelo canoso y ojos amables, se acercó lentamente. A veces, en nuestros momentos más oscuros, es cuando más cuestionamos nuestra fe, dijo, colocando una mano en mi hombro. Sacudí su mano, retrocediendo. No me venga con esas frases hechas, padre. He escuchado todos los clichés, todas las promesas vacías. ¿Dios no te da nada que no puedas manejar, patrañas? Míreme. Estoy aquí, encerrado, porque no puedo manejar mi propia mente. El capellán me miró con una mezcla de compasión, ¿y era eso comprensión? Carlos, dijo suavemente, usando mi nombre por primera vez, la fe no es una armadura que nos protege del dolor. Es un ancla que nos mantiene a flote en la tormenta. Pues mi ancla se ha roto, respondí amargamente. ¿Sabe? Yo también estuve donde usted está ahora, dijo el capellán, sentándose en uno de los bancos. Su confesión me tomó por sorpresa. ¿Usted? Pero es un hombre de Dios. Antes de ser un hombre de Dios, soy un hombre, respondió con una sonrisa triste. Hace años, perdí a mi esposa y a mi hija en un accidente de coche. Yo iba conduciendo. Su revelación me dejó sin palabras. Me senté junto a él, escuchando en silencio. Durante meses, maldije a Dios. Le grité, le insulté, juré que nunca más creería en él. Estaba tan enfadado, tan lleno de dolor. Pensé que la fe me había abandonado. ¿Y qué pasó?, pregunté, mi propia ira momentáneamente olvidada. Me di cuenta de que la fe no es algo que nos abandona. Somos nosotros quienes, a veces, necesitamos soltarla para poder encontrarla de nuevo, respondió, sus ojos brillando con lágrimas contenidas. No fue fácil, y ciertamente no fue rápido. Pero poco a poco, comencé a ver la luz de nuevo. Sus palabras resonaron en mí de una manera que no esperaba. Por primera vez en mucho tiempo, sentí un destello de esperanza. Padre, dije, mi voz quebrándose, tengo tanto miedo. Esta ansiedad, esta depresión es como si me estuvieran devorando vivo. Ya no sé quién soy. El capellán tomó mis manos entre las suyas. Carlos, a veces necesitamos perdernos para poder encontrarnos. Su lucha no es un castigo de Dios. Es parte de su viaje. Nos quedamos en silencio por un momento, el único sonido era el crepitar de las velas que aún ardían. No puedo prometerle que todo estará bien mañana, continuó el capellán. Pero puedo prometerle que no está solo en esta lucha. Ni Dios ni nosotros lo hemos abandonado. Esa noche, de vuelta en mi habitación, me encontré haciendo algo que no había hecho en semanas, rezar. No fue una oración elegante ni llena de alabanzas. Fue un simple susurro en la oscuridad.
Dios, dije, sé que he dicho cosas horribles. No sé si me estás escuchando, no sé si te importa. Pero por favor, ayúdame. No puedo seguir viviendo así. Puedo manejar la depresión, puedo trabajar en mi salud mental, pero esta ansiedad, por favor, solo quítame eso. Mientras cerraba los ojos, exhausto, no tenía idea de que estaba a punto de experimentar algo que cambiaría mi vida para siempre. El milagro que tanto había anhelado estaba a solo unas horas de distancia. Esa noche, después de mi conversación con el capellán y mi breve oración, caí en un sueño inquieto. Las pesadillas, que se habían vuelto mis compañeras constantes desde mi internación, no tardaron en llegar. Me vi a mí mismo corriendo por un pasillo interminable, las paredes se cerraban a mi alrededor, y podía escuchar los latidos de mi corazón retumbando en mis oídos. De repente, me desperté sobresaltado, bañado en sudor frío. La habitación estaba a oscuras, apenas iluminada por la tenue luz que se filtraba por debajo de la puerta. Miré el reloj digital en la mesita de noche, 3:33 de la madrugada. La hora del diablo, pensé irónicamente. El familiar dolor en el pecho había regresado con toda su fuerza, y sentí como el pánico comenzaba a apoderarse de mí. Intenté respirar profundamente, como me habían enseñado en terapia, pero era inútil. Cada inhalación se sentía como si estuviera respirando a través de una pajita. No, murmuré, apretando las sábanas entre mis puños. Por favor, no otra vez. Me levanté de la cama, incapaz de quedarme acostado. Comencé a caminar de un lado a otro de la pequeña habitación, contando mis pasos en un intento desesperado de distraer mi mente. 1, 2, 3, 4. El sudor corría por mi frente, y podía sentir como mi corazón latía desbocado. ¿Era así como iba a pasar el resto de mi vida? ¿Atrapado en este ciclo interminable de miedo y ansiedad? 17, 18, 19. Basta, grité de repente, golpeando la pared con mi puño. El dolor agudo en mis nudillos fue un breve respiro de la tormenta en mi mente, pero solo por un momento. Me dejé caer de rodillas junto a la cama, las lágrimas corriendo libremente por mis mejillas. En ese momento, me sentí más solo y desesperado que nunca. Dios, susurré, mi voz quebrándose. Sé que no merezco tu ayuda. Sé que te he fallado, que he dudado de ti. Pero por favor, si estás ahí, si alguna vez te he importado, ayúdame. Cerré los ojos con fuerza, las palabras saliendo de mí como un torrente incontrolable. No puedo seguir así. Esta ansiedad es como un monstruo que me devora desde dentro. Puedo lidiar con la depresión, puedo trabajar en mi salud mental, pero esto me está matando. Abrí los ojos, mirando hacia el techo como si esperara ver alguna señal divina. Te lo suplico, continué, mi voz apenas audible. Si no puedes curarme por completo, al menos llévate esto. Quítame esta ansiedad que me paraliza, que me impide vivir. Haré lo que sea, cualquier cosa, solo, por favor, ayúdame. El silencio que siguió a mi súplica fue ensordecedor. Por un momento, me quedé allí, de rodillas, esperando, ¿qué? ¿Un rayo de luz celestial? ¿Un coro de ángeles? Pero no hubo nada, solo el sonido de mi respiración entrecortada y el zumbido distante de las luces del pasillo. Lentamente, me puse de pie, sintiéndome agotado y vacío. Me acerqué a la ventana, corriendo la cortina para mirar al exterior. La noche era clara, y pude ver la luna llena brillando en el cielo estrellado. «Qué tonto soy», murmuré para mí mismo. ¿Realmente esperaba un milagro? Volví a la cama, hundiéndome en el colchón con un suspiro de derrota. Cerré los ojos, esperando otra noche de sueño inquieto y pesadillas. Sin embargo, justo cuando estaba a punto de caer en el sueño, sentí algo extraño. Era como si una ola de calma comenzara a extenderse por mi cuerpo, comenzando en mi pecho y fluyendo hacia mis extremidades. El dolor que había sido mi constante compañero durante tanto tiempo comenzó a disminuir, reemplazado por una sensación de paz que no había experimentado en meses. Abrí los ojos de golpe, sorprendido por esta repentina cambio. ¿Qué estaba pasando? ¿Era esto un efecto retardado de la medicación? ¿O acaso? No me atreví a completar ese pensamiento. En su lugar, me concentré en esta nueva sensación, temeroso de que desapareciera tan rápido como había llegado. Poco a poco, mi respiración se normalizó, y sentí como la tensión abandonaba mis músculos. Por primera vez en lo que parecía una eternidad, me sentí normal. No feliz, no eufórico, simplemente en paz.
Gracias, susurré en la oscuridad, sin estar seguro de a quién o qué le estaba agradeciendo. Esa noche, dormí sin interrupciones por primera vez desde que había ingresado al hospital. No hubo pesadillas, no hubo ataques de pánico. Solo un sueño profundo y reparador. Lo que no sabía en ese momento era que al despertar, mi vida habría cambiado para siempre. El milagro que había suplicado, contra toda esperanza y razón, parecía haberse cumplido. Pero, ¿sería permanente? ¿O era solo un breve respiro antes de que la tormenta regresara con más fuerza? Solo el amanecer traería las respuestas a estas preguntas. Los primeros rayos del sol se filtraban por la ventana cuando abrí los ojos. Por un momento, me quedé inmóvil, esperando sentir el familiar peso de la ansiedad sobre mi pecho. Pero no llegó. Parpadeé, confundido, y tomé una respiración profunda. El aire llenó mis pulmones sin esfuerzo, sin ese dolor punzante que me había acompañado durante tanto tiempo. ¿Qué está pasando?, murmuré para mí mismo, incorporándome lentamente en la cama. Me froté los ojos, esperando que en cualquier momento la sensación de calma desapareciera y la ansiedad volviera a apoderarse de mí. Pero los segundos pasaban y nada cambiaba. Me sentía normal. Una normalidad que había olvidado cómo se sentía. En ese momento, la puerta de mi habitación se abrió y entró Elena, la enfermera del turno de mañana. «Buenos días, Carlos», dijo con su habitual tono alegre. «¿Cómo has amane?» Se detuvo a media frase, mirándome con sorpresa. «Vaya, te ves diferente». «Me siento diferente», respondí, aún incrédulo. «Elena, no sé cómo explicarlo, pero la ansiedad se ha ido». Elena se acercó, su expresión una mezcla de escepticismo y esperanza. «¿A qué te refieres exactamente?» «El dolor en el pecho, esa sensación constante de ahogo, ya no está», expliqué, poniéndome de pie. «Puedo respirar sin esfuerzo. Me siento en paz». Elena me observó por un momento antes de tomar mi muñeca para revisar mi pulso. Sus ojos se abrieron con sorpresa. «Tu ritmo cardíaco es normal», dijo. «Y no estás sudando como de costumbre». «¿Crees que sea por la medicación?», pregunté, aunque en el fondo sabía que no era así. Ningún medicamento había tenido este efecto antes. «Es posible», respondió Elena, aunque su tono sugería que ella tampoco lo creía realmente. «Voy a llamar al doctor Ramírez. Creo que querrá verte». Mientras Elena salía de la habitación, me acerqué a la ventana. El mundo exterior, que durante tanto tiempo me había parecido amenazante y abrumador, ahora lucía hermoso. Podía ver los árboles mecerse suavemente con la brisa, escuchar el canto de los pájaros. Era como si mis sentidos se hubieran agudizado, libres del velo de la ansiedad. El doctor Ramírez llegó unos minutos después, con una expresión de curiosidad en su rostro. «Carlos», dijo, entrando en la habitación. «Elena me ha contado algo bastante interesante. ¿Puedes explicarme qué está pasando?» Le conté todo, la conversación con el capellán, mi desesperada oración en medio de la noche, y cómo me había despertado sintiéndome completamente diferente. El doctor me escuchó atentamente, su expresión volviéndose más intrigada con cada palabra. Cuando terminé, se quedó en silencio por un momento, como si estuviera procesando la información. «Bueno», dijo finalmente, «ciertamente es inusual. Vamos a hacerte algunos exámenes para ver si podemos entender qué ha sucedido». Las siguientes horas fueron un torbellino de pruebas médicas. Me tomaron muestras de sangre, me hicieron un electrocardiograma, incluso me llevaron a hacer una resonancia magnética. Todo el tiempo, esperaba que el efecto desapareciera, que la ansiedad volviera a apoderarse de mí. Pero no lo hizo. Finalmente, el doctor Ramírez me llamó a su oficina para discutir los resultados. «Carlos», comenzó, mirándome por encima de sus gafas, «he revisado todas tus pruebas y, francamente, no puedo explicar lo que ha sucedido. Tus niveles de cortisol, la hormona del estrés, han bajado significativamente. Tu presión arterial es normal, tu ritmo cardíaco es estable. Desde un punto de vista médico, ya no muestras los signos físicos de ansiedad severa que tenías ayer». «Entonces, ¿qué significa esto, doctor?», pregunté, casi temeroso de la respuesta. El doctor Ramírez se quitó las gafas y se frotó el puente de la nariz. «Carlos, llevo más de 30 años en esta profesión y nunca he visto algo así. No puedo explicarlo científicamente. Algunos podrían llamarlo un milagro». La palabra «milagro» resonó en mi mente. ¿Era posible?
¿Realmente Dios había escuchado mi súplica desesperada? ¿Qué pasa ahora?, pregunté, sintiéndome de repente abrumado por las posibilidades. Bueno, dijo el doctor, inclinándose hacia adelante, creo que deberíamos mantenerlo en observación por unos días más. Quiero asegurarme de que este cambio sea estable antes de considerar su alta. Pero si todo sigue así, Carlos, es posible que pronto pueda volver a casa. Salí de la oficina del doctor Ramírez sintiéndome como si estuviera flotando. Me detuve en el pasillo, mirando a mi alrededor como si viera el mundo por primera vez. Los colores parecían más brillantes, los sonidos más claros. Era como si un velo se hubiera levantado de mis sentidos. Gracias, susurré, sin estar seguro de si me dirigía a Dios, al universo, o simplemente al aire que me rodeaba. Gracias por esta segunda oportunidad. Mientras caminaba de vuelta a mi habitación, me di cuenta de que este no era el final de mi viaje, sino el comienzo. La ansiedad podía haberse ido, pero aún tenía mucho trabajo por hacer. La depresión seguía ahí, esperando ser enfrentada. Pero por primera vez en mucho tiempo, sentí que tenía la fuerza para hacerlo. Lo que no sabía en ese momento era que mi experiencia tendría un impacto más allá de mí mismo. En los días y semanas que seguirían, mi historia se convertiría en un faro de esperanza para otros pacientes en la unidad psiquiátrica. Y aunque los médicos seguirían buscando una explicación científica, yo sabía en mi corazón que había experimentado algo que iba más allá de la ciencia. Un verdadero milagro. Los días siguientes a mi inexplicable mejoría fueron como despertar de un largo y oscuro sueño. Cada mañana, abría los ojos esperando que la pesada nube de la ansiedad hubiera regresado, pero en su lugar, me encontraba con una claridad mental que había olvidado que existía. Una mañana, mientras desayunaba en el comedor común, María, una de las pacientes con la que había desarrollado una amistad, se sentó frente a mí con una expresión de curiosidad en su rostro. «Carlos», dijo en voz baja, «¿es cierto lo que dicen? ¿Qué te has curado?» Dejé mi cuchara y la miré, consciente de que varios otros pacientes nos observaban de reojo. «No sé si curado es la palabra correcta», respondí cuidadosamente. «Pero sí, algo ha cambiado. La ansiedad ya no está». María me miró con una mezcla de asombro y algo que parecía casi envidia. «¿Cómo?», preguntó. «¿Qué hiciste?». Dudé por un momento. ¿Cómo explicar algo que ni yo mismo entendía completamente? Honestamente, María, no estoy seguro. Recé desesperadamente. Y al día siguiente, me desperté y todo era diferente. «Un milagro», susurró ella, sus ojos brillando con una chispa de esperanza. «Tal vez», respondí, sintiéndome un poco incómodo con la atención. «Pero mira, todavía estoy aquí. Todavía tengo que trabajar en mi depresión. No es que de repente todo sea perfecto». María asintió lentamente, procesando mis palabras. «Pero aún así, da esperanza, ¿no?». Su comentario me hizo reflexionar. ¿Mi experiencia podría realmente inspirar esperanza en otros? La idea me abrumó un poco. Esa tarde, durante mi sesión de terapia individual con la doctora Sánchez, compartí mis pensamientos sobre la conversación con María. «Carlos», dijo la doctora Sánchez, inclinándose hacia adelante en su silla, «lo que has experimentado es extraordinario. Pero tienes razón en ser cauteloso. La recuperación es un proceso, no un evento único». «Lo sé», respondí. «Es solo que me siento casi culpable. Aquí estoy, sintiéndome mejor de la noche a la mañana, mientras otros siguen luchando». La doctora Sánchez me miró con comprensión. «Eso es empatía, Carlos. Es una buena señal. Pero recuerda, tu mejoría no le quita nada a nadie más. De hecho, como dijo María, puede dar esperanza». Reflexioné sobre sus palabras por un momento. «Entonces, ¿qué hago ahora?». «Ahora», dijo ella con una sonrisa, «empiezas a reconstruir. La ansiedad puede haberse ido, pero aún tienes trabajo por hacer. ¿Qué te gustaría lograr durante el resto de tu estancia aquí?». Su pregunta me tomó por sorpresa. Por primera vez en mucho tiempo, me permití pensar en el futuro. Me gustaría poder leer de nuevo», dije finalmente. Antes, ni siquiera podía concentrarme en una página. «Excelente», respondió la doctora Sánchez. «Empecemos por ahí». Los días siguientes fueron un redescubrimiento constante. Con la ayuda del personal del hospital, comencé a reintroducir actividades que la ansiedad me había robado.
Empecé con libros cortos, cuentos que podía leer en una sola sesión. Al principio, me costaba concentrarme por más de unos minutos, pero poco a poco, fui capaz de sumergirme en las historias. Una tarde, mientras estaba sentado en el jardín del hospital con un libro en mi regazo, el capellán se acercó y se sentó a mi lado. «Veo que has vuelto a la lectura», comentó con una sonrisa amable. «Sí», respondí, cerrando el libro. «Es como redescubrir un viejo amigo». El capellán asintió. «Carlos, he oído hablar de tu transformación. ¿Cómo te sientes al respecto?». Pensé por un momento antes de responder. «Agradecido», dije finalmente. «Pero también un poco asustado». «¿Asustado?», preguntó el capellán, alzando una ceja. «Es que, ¿y si vuelve?». «¿Y si esto es solo temporal?», confesé, expresando por primera vez el miedo que había estado acechando en el fondo de mi mente. El capellán me miró con comprensión. «La fe, Carlos, no es la ausencia de dudas. Es la fuerza para seguir adelante a pesar de ellas. Lo que has experimentado, sea lo que sea, es un regalo. Pero recuerda, los regalos no son para guardarlos, sino para compartirlos». Sus palabras resonaron en mí de una manera que no esperaba. «¿Compartirlo?», pregunté, intrigado. «Sí», respondió el capellán. «Tu historia, tu experiencia, puede ser una luz para otros que están pasando por momentos oscuros. No tienes que entenderlo todo para que sea significativo». Esa noche, acostado en mi cama, reflexioné sobre las palabras del capellán. Miré el libro en mi mesita de noche, un símbolo tangible de mi progreso. Pensé en María y en los otros pacientes, en sus luchas y esperanzas. Tomé una decisión. Al día siguiente, pediría participar en las sesiones de grupo, no solo como paciente, sino para compartir mi experiencia. No tenía todas las respuestas, pero si mi historia podía ofrecer un rayo de esperanza a alguien más, valía la pena contarla. Mientras me quedaba dormido, sentí una paz que iba más allá de la ausencia de ansiedad. Era la paz de alguien que, después de mucho tiempo, finalmente podía ver un camino hacia adelante. El milagro que había experimentado no era solo la desaparición de la ansiedad, sino la oportunidad de redescubrir quién era yo sin ella. Y estaba listo para aprovechar esa oportunidad al máximo. Han pasado varios meses desde que salí del hospital psiquiátrico. La vida anormal me recibió con sus propios desafíos, pero nada comparado con el infierno de ansiedad que había experimentado antes. Sin embargo, a medida que los días se convertían en semanas y las semanas en meses, una pregunta persistente comenzó a rondar en mi mente: ¿fue realmente un milagro? Una tarde de domingo, mientras tomaba café en mi pequeño apartamento, el sonido de mi teléfono me sacó de mis pensamientos. Era María, mi amiga del hospital. «Carlos», su voz sonaba tensa al otro lado de la línea. «¿Tienes un momento?». «Claro, María». «¿Qué pasa?». Hubo una pausa antes de que respondiera. «Es que, he tenido una recaída. La ansiedad ha vuelto con toda su fuerza». Sentí como si un puño helado apretara mi corazón. «Lo siento mucho, María. ¿Hay algo que pueda hacer?». «Es solo que», su voz se quebró un poco. «Pensé en ti. En tu historia. Y me preguntaba, ¿cómo lo haces? ¿Cómo mantienes la fe cuando las cosas vuelven a empeorar?». Su pregunta me golpeó como un mazo. ¿Cómo podía responderle cuando yo mismo luchaba con dudas similares? «María», comencé, eligiendo cuidadosamente mis palabras. «La verdad es que no tengo todas las respuestas. Algunos días, me despierto temiendo que todo vuelva. Que la ansiedad regrese y me ahogue de nuevo. Pero entonces, ¿cómo?». «Espera», la interrumpí suavemente. «Déjame terminar. Sí, tengo miedo a veces. Pero entonces recuerdo algo que el capellán del hospital me dijo una vez: la fe no es la ausencia de dudas, sino la fuerza para seguir adelante a pesar de ellas». Hubo un silencio al otro lado de la línea. Podía imaginar a María procesando mis palabras. «¿Y si no tengo esa fuerza?», preguntó finalmente, su voz apenas un susurro. «¿La tienes?», respondí con convicción. «El hecho de que me hayas llamado lo demuestra. No estás sola en esto, María. Y si necesitas ayuda para encontrar esa fuerza, estoy aquí». Después de colgar, me quedé mirando por la ventana, perdido en mis pensamientos. La llamada de María había removido algo en mí.
Era cierto que ya no sufría de esa ansiedad paralizante, pero ¿significaba eso que estaba curado? Como si el universo quisiera poner a prueba mis palabras, esa misma noche sentí un destello de aquella familiar sensación en el pecho. No era tan intenso como antes, pero estaba ahí, un recordatorio de que la batalla nunca termina realmente. Me senté en el borde de mi cama, respirando profundamente como me habían enseñado en terapia. Está bien, me dije a mí mismo. Esto no me define. Puedo manejarlo. Y lo hice. La sensación pasó después de unos minutos, dejándome exhausto pero aliviado. Fue un recordatorio crudo de que, milagro o no, la recuperación es un proceso continuo. Al día siguiente, decidí visitar al Dr. Ramírez en su consulta privada. Necesitaba hablar con alguien que entendiera tanto el aspecto médico como el lado más inexplicable de mi experiencia. Carlos, me saludó el doctor con una sonrisa cálida. ¿Cómo has estado? Le conté sobre la llamada de María, mis propias dudas y el breve episodio de ansiedad de la noche anterior. El doctor Ramírez me escuchó atentamente, asintiendo de vez en cuando. Cuando terminé, se reclinó en su silla, pensativo. Carlos, comenzó, lo que experimentaste en el hospital fue extraordinario. Desde un punto de vista médico, no puedo explicarlo. Pero eso no significa que estés curado, en el sentido tradicional. ¿Qué quiere decir?, pregunté, sintiendo una mezcla de confusión y aprensión. La salud mental no es blanco o negro, explicó. Lo que viviste, llámalo milagro o remisión espontánea, te dio una oportunidad. Una oportunidad de aprender a manejar tu mente sin el peso abrumador de la ansiedad severa. Pero eso no significa que nunca volverás a sentir ansiedad. Sus palabras, aunque un poco desalentadoras, tenían sentido. Entonces, ¿qué hago ahora? Continúas, respondió con una sonrisa amable. Continúas trabajando en ti mismo, usando las herramientas que has aprendido. Y recuerda, Carlos, tu experiencia, sea lo que sea, es válida. No necesitas tener todas las respuestas para que sea significativa. Salí de la consulta del Dr. Ramírez sintiéndome, no exactamente en paz, pero sí más centrado. Mientras caminaba por la calle, reflexioné sobre todo lo que había pasado. ¿Fue un milagro? Tal vez. ¿Fue una remisión médica inexplicable? Posiblemente. ¿Importaba realmente la etiqueta que le pusiera? Lo que sí sabía era que había recibido una segunda oportunidad. Una oportunidad de vivir, de crecer, de ayudar a otros como María. Y esa oportunidad, ese regalo, era algo que no pensaba desperdiciar. Esa noche, antes de acostarme, hice algo que no había hecho en mucho tiempo. Escribí en un diario. Las palabras fluyeron, llevándose con ellas parte de la carga que había estado llevando. No sé si lo que experimenté fue un milagro en el sentido tradicional. Lo que sí sé es que cambió mi vida. Me dio la oportunidad de redescubrirme, de aprender a vivir sin el peso constante de la ansiedad. Pero también me enseñó que la recuperación no es un destino, sino un viaje. Un viaje con altibajos, con dudas y miedos, pero también con esperanza y crecimiento. No tengo todas las respuestas, y tal vez nunca las tenga. Pero cada día que me levanto y elijo seguir adelante, cada vez que puedo tender una mano a alguien como María, siento que estoy honrando ese regalo, sea cual sea su origen. Y por ahora, eso es suficiente. Cerré el diario y apagué la luz. Mañana sería otro día, con sus propios desafíos y oportunidades. Y por primera vez en mucho tiempo, me sentía verdaderamente listo para enfrentarlo.